Bueno, vamos a ver valores característicos y vectores característicos. Algunos autores llaman a este tema como valores propios y vectores propios, y algunos otros autores le llaman a este tema eigenvalores y eigenvectores, eigen del alemán que significa propio. Entonces, al final estos son como sinónimos. Ok, entonces vamos a suponer que tenemos una transformación lineal de un espacio vectorial que lo transforma en sí mismo, es decir, el espacio origen y el espacio final son el mismo espacio, y vamos a suponer que esta transformación lineal tiene una cierta matriz asociada. No sabemos cuál es la estructura para este ejemplo, pero supongamos que esta matriz tiene ciertos elementos. En particular, esta matriz es una transformación, está asociada a una transformación de R2 a R2, entonces A es una matriz cuadrada de 2 por 2. Entonces vamos a tomar un vector que sea el vector 1,2 y le vamos a aplicar la transformación mediante la multiplicación por la matriz asociada. No estamos diciendo las componentes, simplemente estamos suponiendo que cuando multiplicamos el vector 1, 2 por la matriz nos da el 2.5,5. Si observamos, podemos factorizar una constante. eh, Supongamos que le factorizamos la constante 2.5, entonces sería 2.5 por 1 nos da 2.5 y 2.5 por 2 nos da 5. Lo que observamos es que el vector 1, 2 se convirtió en este vector. En particular, lo que hace esta transformación es que al vector 1, 2 lo escala en un factor de 2.5. Observemos que el 1, 2 era el vector original y el resultado es un escalamiento. Entonces, precisamente a este tipo de comportamientos le llamaremos valor propio, sería el 2.5, y el vector propio sería el 1,2. Entonces, ¿qué son los valores propios y los vectores propios? Los vectores propios son aquellos vectores que la transformación lineal da como resultado un escalamiento de ellos. El factor de escalamiento se conoce como valor propio y al vector escalado se le conoce como vector propio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el B1 fuera como lo es en este caso, es un vector propio, entonces el resultado debería de estar sobre la línea de acción del vector, porque recordemos que geométricamente un escalamiento del vector B pues tendría que ser un vector que esté sobre esta línea de acción, es decir, más largo, más corto o en sentido contrario, pero sobre la línea que define el vector. ¿Cuándo un vector no va a ser un vector propio de una cierta transformación? Pues, por ejemplo, si tomamos el B2, pues el B2 sería un vector propio si el resultado de aplicarle la transformación es un vector que está sobre la línea de acción del B2. Pero si suponemos que le aplicamos la transformación al vector B2 y el vector 2 y el resultado nos da este vector que está aquí en verde, pues automáticamente concluimos que el B2 no es un vector propio. Entonces, en términos de ecuaciones, pues decimos que A por B es igual a lambda B. Esta es la forma de decir que B es un vector propio y que lambda es el valor propio. Es decir, estamos diciendo que el resultado de multiplicar A por B simplemente es equivalente a tomar el vector B y multiplicarlo por el escalar lambda. A veces, y en lo general, pues omitiremos el subíndice T que indicaba que es una matriz asociada a una transformación, pues para no sobrecargar la notación. Entonces, decimos que B es un vector propio, lambda es el valor propio asociado o viceversa. Lambda es el valor propio y B es el vector y B1 es el vector propio asociado. Por lo que acabamos de comentar hace algunos momentos, B2 no es un vector propio porque pues sucede que el resultado de aplicar B2 a la transformación es otro vector que no está sobre la línea definida por el vector B2. Observemos la siguiente nota. Si tomamos una matriz A y la multiplicamos por el vector de ceros, pues siempre el resultado es cero, pues porque cuando multipliquemos la fila por la columna del vector de ceros, pues eso automáticamente nos regresa puros ceros. Pero si yo tengo el vector 0 y lo multiplico por el número que yo quiera,
pues nuevamente este número multiplica cada componente y nuevamente me da el vector 0. Entonces, esta propiedad que nos está diciendo, pues nos dice que el vector 0 siempre es un vector propio porque siempre satisface esta ecuación genérica. Pero es un vector propio ¿de qué transformación? Pues de toda transformación. ¿Y con qué valor propio? Pues con el que quieras, porque no importa qué estructura tenga la A, qué coeficientes tenga. Cuando multiplico por el vector 0 me da el vector 0. Y el vector 0 siempre lo puedo ver como el vector 0 multiplicado por una constante. Entonces el vector 0 no me caracteriza a ningún vector, a ningún escalar específicamente. Entonces, pues vamos a decir que los vectores propios son aquellos que no sean ceros, que satisfagan la ecuación, porque el cero pues inmediatamente lo hace. Entonces, en general, para hablar de este tema de valores propios y vectores propios, pues vamos a pensar siempre en matrices que van de un espacio a sí mismo y que la dimensión del espacio es n es un número entero positivo y en ese caso pues la matriz asociada siempre será de n por n. Entonces, como un ejemplo 1, supongamos que nos dan esta matriz, que es una matriz asociada a una transformación, y nos dan este vector. Entonces, pues lo que hacemos es multiplicar esta matriz por este vector, fila por columna, obtenemos este resultado. Observamos que si factorizamos el 0.5, pues nos queda 0.5 por 1 nos da 0.5 y 0.5 por 0.5 nos da 0.25. Es decir, la matriz multiplicada por el vector nos da como resultado el vector original escalado con 0 por el escalar 0,5. Entonces, como tenemos esta ecuación, decimos que B es un vector propio de A y el valor propio es de 0.5. Podríamos tener más vectores propios, no lo sabemos, pero por el momento no podemos decir nada, no tenemos ninguna herramienta para determinar si hay más vectores o no hay más vectores. Entonces, damos la definición específica de valor propio y de vector propio. Sea A una matriz cuadrada, este tema solamente es para matrices cuadradas, el número lambda puede ser un número real o un número complejo, se denomina valor propio de A si existe un vector, como habíamos dicho, que no sea el 0, de tal manera que sus componentes son puros números reales o son números reales y complejos, tal que esta ecuación se satisface. El vector, que dijimos que no sea el 0, se denomina vector propio de A, correspondiente al valor propio lambda. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es desarrollar una técnica para encontrar los valores propios y todos los vectores propios de una matriz.